Dios los bendiga, mis amados hermanos. Continuamos con nuestro estudio de la predicación expositiva. Ahora estamos en el capítulo 2. En el video pasado nos quedamos en la parte de la formación de la idea y hoy vamos a ver ejemplos para formar ideas. Recordemos que en el video pasado explicamos que la idea está compuesta por dos elementos esenciales, que es el sujeto y el predicado. Cuando hablamos de sujeto y predicado, decíamos que nos referíamos en un sentido técnico, no gramatical. El sujeto, podríamos llamarlo también tema, responde a la pregunta ¿de qué estoy hablando? Y el predicado o complemento responde a la pregunta ¿qué estoy diciendo acerca de lo que hablo? Estas dos preguntas entonces son fundamentales para determinar el sujeto y el predicado o tema y complemento. Y a veces, en algunos pasajes de la Escritura, podemos encontrar con facilidad el tema y el complemento, pero en otros nos cuesta mucho trabajo y esa es la tarea a la cual estamos llamados a escudriñar para poder encontrar cuál es el tema y el complemento para descubrir la verdad central que vamos a comunicar a nuestros oyentes. Y el Salmo 117 nos provee de un ejemplo de un pensamiento sencillo en el cual nosotros podemos encontrar el tema y el complemento. Voy a leer este salmo. Es el Salmo 117, solamente son 2 versículos, dice así: Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Bueno, nosotros podemos ver este salmo y el tema podríamos determinarlo con la pregunta: ¿de qué está hablando el autor o de qué está hablando el salmista? Cuando nosotros leemos este salmo vemos que el salmista no está hablando de la alabanza, aunque la menciona, ni de la alabanza a Dios, aunque está implícito en el tema. Son cosas muy generales, tenemos que delimitar más el tema. En realidad, el salmista, si nosotros leemos bien el pasaje, está hablando de las razones por las cuales nosotros deberíamos alabar a Dios. Incluso da 2 razones. Fíjense bien lo que dice el texto: Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Entonces, ¿de qué está hablando aquí el salmista? De las razones por las cuales alabar al Señor. Y podríamos plantear esto con una pregunta, el tema con una pregunta: ¿por qué todos debemos alabar al Señor? ¿Por qué todos debemos de alabar al Señor? Y aquí nos da las razones. Primeramente, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Primeramente, por su misericordia. Y segundo, dice el texto, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Segundo, por su misericordia y porque su fidelidad es para siempre. Disculpen que tengo un poquito amontonado aquí, pero es para que me quepa y ustedes puedan ver. Entonces, aquí encontramos un pensamiento muy sencillo, estructurado. ¿Cuál es el tema de este salmo? No podemos entender de qué está hablando el autor hasta que comprendemos el tema o el sujeto. ¿De qué está hablando el salmo? De las razones por las cuales todos debemos alabar al Señor, o dicho de otra manera, ¿por qué todos debemos alabar al Señor? Bueno, el complemento nos da la respuesta: porque su misericordia, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y porque su fidelidad es para siempre. Son 2 de las razones por las cuales nosotros deberíamos alabar al Señor según este salmista. Ok, recordemos que el complemento responde a la pregunta: ¿qué está diciendo el autor acerca de lo que dice? O, en otras palabras, ¿qué está diciendo el autor acerca del tema? En otras palabras, el complemento es como el desarrollo del tema. El tema, tratamos de descubrir dónde estamos, en qué terreno estamos parados, de qué está hablando el autor, y el complemento, cómo está desarrollando ese tema, de qué está diciendo acerca del tema o de lo que dice. Bueno, ya vimos un ejemplo aquí sencillo. Ahora vamos a ver un ejemplo un poquito más complicado. En Hebreos
capítulo 10, versículos del 19 al 25. Este pasaje es un poquito más largo y es un poquito más difícil encontrar el tema y el complemento, pero vamos a tratar de hacerlo para ver que no todos los pasajes son así de sencillos como el Salmo 117, pero que con esfuerzo podemos lograr encontrar el tema y el complemento. Lo voy a poner un poquito más arriba. Hebreos 10 del 19 al 25. Hebreos 10 del 19 al 25. Vamos a encontrar el tema o el sujeto y el complemento, o, como decíamos, predicado. Bueno, voy a leer este pasaje para tratar de encontrar cuál es el tema y el complemento. Vámonos a Hebreos 10 del 19 al 25. Dice así, leo mi Biblia. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Bueno, de hecho es un pasaje que es conocido y hemos escuchado mucho, pero lo que vamos a tratar de hacer aquí es encontrar su tema y su complemento. No entendemos lo que el autor nos está diciendo hasta que comprendemos estas dos preguntas. ¿De qué está hablando el autor de Hebreos en este pasaje? Y, complemento, ¿qué está diciendo acerca de lo que dice? Bueno, vamos a resumir un poquito esto por cuestión del tiempo. Aunque muchos detalles de este pasaje requieren explicación, lo que hacemos al buscar el tema y el complemento es como separar las ramas de un árbol. Hasta que surja el sujeto o el tema, no es posible determinar ni el valor ni el significado del texto. Así que para encontrar el tema tenemos que responder esta pregunta. ¿De qué está hablando el autor de Hebreos en este pasaje? Fíjese bien, no está hablando principalmente del sacerdocio de Jesús, aunque lo menciona, ni del valor de entrar al lugar santísimo, aunque está implícito en la idea, ni la idea principal tampoco es que nos congreguemos. Como hemos escuchado este pasaje mucho, podemos asociarlo con la idea de que el texto está hablando principalmente de congregarnos, aunque esta idea está subordinada a un complemento, no es la idea principal. Fíjese bien, lo que está hablando aquí el autor es, o lo que le pondríamos en el tema es, lo que debemos hacer ahora que tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo y que tenemos un gran sumo sacerdote. Voy a tratar de describir esto. ¿De qué está hablando el autor de Hebreos? Lo que debemos hacer ahora que tenemos, voy a borrar esto, libertad para entrar en el lugar santísimo y que tenemos un gran sacerdote. Bueno, si vamos al texto, vamos a encontrar que este es el tema. Obviamente lo podríamos hacer en menos palabras, pero estamos tratándonos de basar ahorita en el texto para comprender cuál es el tema, pero obviamente pudiéramos poner esto en menos palabras. Pero vamos a ver lo que dice el versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, el lugar santísimo representa la presencia de Dios. Tenemos libertad para entrar a la misma presencia de Dios
por el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, o sea, la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo estos de su carne, o sea, por su sacrificio, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, es decir, Cristo es nuestro sacerdote quien intercede ante el Padre por nosotros, teniendo libertad de entrar ante la misma presencia de Dios, que es el lugar santísimo, y teniendo un gran sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo, quien derramó su sangre por nosotros, tomando en cuenta estas dos realidades, dice el versículo 22, acerquémonos con un corazón sincero. Y aquí nos está entonces ahora dando instrucciones de lo que debemos hacer, tomando en cuenta esas dos realidades que mencionó en el contexto. Ya que tenemos libertad para entrar a la presencia de Dios y ya que tenemos un gran sacerdote, esto debería de pasar con nuestras vidas como cristianos hoy. Debemos de acercarnos con un corazón sincero. Bueno, esto ya sería el complemento. Ya determinamos de qué está hablando. De lo que está hablando el autor es de lo que debemos hacer ahora que tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo y que tenemos un gran sacerdote por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora determinamos el complemento con la pregunta, ¿qué está diciendo el autor de Hebreos acerca de lo que está hablando? Complemento. Aquí vemos tres ideas que se desprenden de este tema, ¿no? ¿Qué debemos hacer ahora que tenemos libertad para entrar a la presencia de Dios y que tenemos un gran sumo sacerdote? Bueno, primeramente nos dice en el versículo 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Primeramente vemos entonces que lo que debe de suceder ahora con nosotros es acercarnos a Dios con vidas puras y con plena confianza. Ok, este es el primer complemento que vemos. Estoy resumiendo lo que dice el texto. ¿Qué debe de pasar ahora que tenemos libertad de entrar ante la presencia de Dios y un sumo sacerdote como es nuestro Señor Jesucristo? Bueno, debemos acercarnos a Dios con vidas puras y con una plena confianza en Él. Eso es lo primero que el autor menciona aquí. Otro complemento que vemos aquí es en el texto, versículo 22, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Voy a tratar de resumir este versículo en pocas palabras. Mantener nuestra esperanza en Él. ¿Qué debe suceder ahora que tenemos libertad para entrar ante la presencia de Dios y que nuestro Señor Jesucristo es nuestro gran sacerdote? Bueno, primero tenemos que acercarnos a Dios con vidas puras y plena confianza en Él. Segundo, debemos mantener nuestra esperanza en Él, es decir, debemos de perseverar en la esperanza que hemos recibido de la salvación por medio de Él. Y el tercer complemento que vemos aquí, en el versículo 24 y 25 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Bueno, el tercer complemento que vemos aquí, voy a borrar esto para que alcancen a leer. El tercer complemento que vemos aquí es lo que debiera suceder ahora con nosotros, que tenemos libertad para entrar a la presencia de Dios y que tenemos un gran sacerdote, es que debemos estimularnos o alentarnos a amarnos y a las buenas obras, ¿cómo se logra esto? Obviamente no dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Entonces, la idea de no dejar de congregarnos está subordinada a este complemento, en que el congregarnos es una de las maneras que Dios usa para edificarnos unos a otros, en que debemos de alentarnos para amar a Dios, para amarnos unos a otros y para ser obedientes a lo que Él nos ha mandado, para hacer
las buenas obras. Entonces vemos que aquí el tema es lo que debemos hacer ahora que tenemos la libertad de entrar ante el lugar santísimo y que tenemos un gran sacerdote, es primeramente acercarnos a Dios con un corazón puro y con plena confianza en Él, perseverar en la esperanza que hemos recibido, y tercero, debemos estimularnos a amarnos y a las buenas obras, y dentro de esa idea no dejar de reunirnos como algunos tienen por costumbre. Yo sé que esto es un poquito complicado, pero tenemos que leer el texto una y otra vez y pensar bien estas dos preguntas. ¿De qué está hablando el autor y qué está diciendo acerca de lo que dice? Bien, ahora vamos a ver algunos ejercicios para formar ideas. Ya vimos algunos ejemplos, pero ahora vamos a entrar en materia. Vamos a ver algunos ejercicios. Vamos a ver primeramente el primer ejercicio de nuestro libro. Vamos aquí a determinar el tema y el complemento de estos párrafos. Dice, por ejemplo, el primer párrafo: un buen sermón nos deja asombrados de lo que el predicador sabe acerca de uno. Bueno, esto es solamente un ejemplo. Vamos a terminar el tema y el complemento. Recuerden, tengan en su mente estas dos preguntas fundamentales. Para encontrar el tema, nos responde la pregunta de qué está hablando el autor, y el complemento, qué está diciendo acerca de lo que dice. A ver, dice aquí: un buen sermón nos deja asombrados de lo que el predicador sabe acerca de uno. Tema: ¿de qué está hablando aquí el autor? Bueno, aquí hay una palabra clave: un buen sermón. Si vemos aquí, el autor de este párrafo está hablando de un buen sermón, o podremos ponerle aquí en el tema: lo que provoca o lo que hace un buen sermón, o la prueba de un buen sermón. Pero esta es la palabra clave: un buen sermón. Podríamos ponerle aquí: lo que provoca o hace un buen sermón. Sin embargo, si determinamos solamente el tema, la idea está incompleta. Lo que provoca un buen sermón está incompleto. ¿Qué provoca? Bueno, ahí viene el complemento. ¿Qué está diciendo el autor acerca de lo que habla o de lo que dice o del tema? Bueno, nos dice que deja asombrada a la gente por lo que el predicador sabe acerca de uno. Entonces aquí ya sería el complemento: asombra por lo que el predicador sabe de la gente o de uno, etc. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿De qué está hablando el autor? Lo que provoca un buen sermón. Complemento: ¿qué está diciendo acerca de lo que dice? Que asombra por lo que el predicador sabe acerca de la gente. Entonces, este es el primer ejercicio. Si ustedes contestaron algo similar a esto, pero con otras palabras, no hay ningún problema. Lo importante es que se acerque a la idea, al tema y al complemento. Por ejemplo, algunos de ustedes pudieron poner lo que hace un buen sermón o la prueba de un sermón, etcétera. Son sinónimos, no hay ningún problema. Asombra por lo que el predicador sabe de la gente, o deja asombrado por lo que el predicador sabe acerca de uno. No importa en qué palabras, pero que se acerque a lo que este párrafo dice. Bueno, vamos a ver otro ejemplo de los ejercicios. El ejercicio número 2 nos dice: el púlpito de hoy ha perdido su autoridad porque muchas veces ignora la Biblia
como la fuente de su mensaje. Mis queridos hermanos, hoy están de suerte, tenemos como música de fondo ladridos de perros muy armónicos. No se preocupen, no se distraigan por eso, es nomás para romper el hielo. Damos gracias a Dios por estos ejemplos. El púlpito de hoy ha perdido su autoridad porque muchas veces ignora la Biblia como la fuente de su mensaje. Espero que no se escuchen mucho los ladridos de los perros que hay afuera, así que no se me distraigan, y si se escuchan, tomen en cuenta esto, es la música de fondo para que aprendan más. Bueno, vamos a determinar aquí cuál es el tema y cuál es el complemento. La proposición o el párrafo lo que nos dice es: el púlpito de hoy ha perdido su autoridad porque muchas veces ignora la Biblia como la fuente de su mensaje. ¿De qué está hablando el autor aquí? Palabra clave, si se dan cuenta. El púlpito de hoy ha perdido. Obviamente el púlpito de hoy es un sinónimo de la predicación. El púlpito de hoy puede ser la predicación moderna. El autor lo que está hablando es de lo que la predicación moderna carece o lo que la predicación moderna ha perdido el día de hoy. Entonces aquí en el tema podríamos ponerle lo que el púlpito de hoy ha perdido, lo que la predicación moderna ha dejado de lado, o todos esos sinónimos. Pero yo le pondría lo que la predicación ha perdido. Y en complemento le pondría, aquí en el tema, ¿de qué está hablando el autor? De lo que la predicación ha perdido, o la predicación moderna, o la predicación de hoy ha perdido. ¿Y qué está diciendo acerca de lo que dice el complemento? Que ha perdido su autoridad porque ignora la Biblia como la fuente de su autoridad. Le pondría que ha perdido su autoridad por ignorar la Biblia. Aquí encontramos entonces el tema y el complemento. ¿De qué está hablando el autor? De lo que la predicación de hoy ha perdido. ¿Cuál es el complemento que está diciendo acerca de lo que dice? Que ha perdido su autoridad por ignorar la Biblia. Obviamente lo estamos poniendo en menos palabras. Su autoridad, porque muchas veces ignora la Biblia como la fuente de su mensaje. Lo estamos resumiendo, que ha perdido su autoridad por ignorar la Biblia. Bueno, vamos a otro ejercicio. Espero que con estos ejercicios vaya quedando un poquito más claro. En el ejercicio número 3 está un poquito largo, me voy a saltar al ejercicio 4. Es un poco más cortito, es un proverbio. El ejercicio 4 cita Proverbios 21:1. Bueno, lo voy a anotar. Dice: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. Y la buena fama más que la plata y el oro. Proverbios 22:1. El tema y el complemento. ¿Cuál sería el tema aquí? Recuerden que el tema responde a la pregunta clara y definida: ¿de qué estoy hablando o de qué está hablando el autor? ¿De qué está hablando el autor de Proverbios aquí? Dice: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama que la plata y el oro. Si notamos aquí, hay dos palabras claves que nos ayudan a identificar de lo que está hablando.